Bueno, vamos a arrancar con la clase de generalidades de antibióticos, que va a tener como una parte relacionada a hacer un poco de repaso sobre microorganismos y antibióticos en general, y después una parte sobre lo que es la profilaxis antibiótica quirúrgica. A ver, ahí cambia. No, ahí estamos. Bueno, primero un repaso de lo que son los diferentes tipos de bacterias, que esto nos va a ayudar mucho a elegir después los antibióticos. Tenemos los dos principales grupos, son las de las bacterias gram negativas y las gram positivas, que esto es por las características de las paredes y cómo se tiñen de diferentes maneras porque tienen diferente composición. Tenemos por un lado las que tienen, las gram negativas son las pobres en peptidoglicanos, pero son negativas porque se tiñen menos, y las gram positivas son las que tienen mayor cantidad de peptidoglicano. Eh, Ahí en el esquema se puede ver, y también esto es importante porque las gram positivas con esta capa que es más gruesa eh, las hacen más susceptibles a los antibióticos que interfieren con la síntesis de la pared celular, que es algo que vamos a ver ahora, como por ejemplo la penicilina. En cambio, las gram negativas tienen esa membrana externa que se puede ver en la diapositiva, en el dibujo que está por encima de la pared de peptidoglicano, o sea, arriba de esa línea violeta. Al Eh, revés, del otro lado. sí, no sé cómo hacer para marcar. Eh, a ver, no, no puedo. Eh, que las hacen más, o sea, son más resistentes a varios antibióticos. Eh, y también tiene algunos poros que pueden limitar la entrada de antibióticos también. Y después, bueno, se pueden agrupar también por características como si son bacilos, si son cocos, si son enterobacterias, si son aerobios, si son anaerobios, que todo eso también nos va a ayudar Bueno, a poder esto entender es mejor cómo un un actúan los resumen antibióticos. Sobre cómo actúan los diferentes tipos de antibióticos, que se agrupan principalmente en cinco grupos principales. Eh, Como había nombrado recién, están los inhibidores de la síntesis de la pared celular, que tenemos las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos, eh, que pueden tanto interferir en la formación como causar lisis directa. Y después tenemos los inhibidores de la síntesis de proteínas, en donde acá se unen a las unidades, subunidades ribosomales. Y esto interfiere en la síntesis de proteínas de las bacterias, como los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas. Después, en el grupo de los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, acá ya directamente actúan en lo que es el ADN bacteriano, como las quinolonas o las rifamicinas. Después tenemos los inhibidores de la síntesis de metabolitos específicos, eh, que son las sulfonamidas y los antifolatos. Estos son más frecuentes en infecciones del tracto urinario, que se utilizan para infecciones del tracto urinario. Y después tenemos los más nuevos y los más complejos, que son los que alteran la membrana celular directamente en la estructura, eh, porque producen fuga de componentes esenciales y que se usan en infecciones multiresistentes. Bueno, y este es un esquema donde es para hacer como un repaso visual de cada uno de los microorganismos que forman parte del cuerpo humano, en donde tenemos algunos muy frecuentes que forman parte de la piel, que van a ser importantes para lo que es la prevención de infección del sitio quirúrgico. Después tenemos los del sistema digestivo, que son importantes tener en cuenta los enterococos.
Y después tenemos algunos más específicos, como por ejemplo de las vías aéreas superiores y del tracto genitourinario. Todo lo anterior se puede como conjugar en este esquema que está muy completo porque tenemos tanto el mecanismo de acción de varios antibióticos y las características de cada uno de los microorganismos. Los podemos dividir inicialmente en cocos y en bacilos y después relacionarlos a el uso de oxígeno que tiene cada uno, cómo es la estructura de la pared celular y los diferentes géneros y especies. Acá es importante resaltar que tenemos la cefazolina en, en este grupo eh, de cefalosporinas y que actúan tanto en cocos como bacilos en gram positivos y gram negativos, que vamos a, también a charlar un poco más cuando veamos la profilaxis eh, antibiótica quirúrgica. Esta es la continuación del cuadro, que es bastante grande porque está bueno que tiene varios de los antibióticos. Acá, por ejemplo, tenemos eh, la vancomicina dentro del grupo de los glucopéptidos, que es muy importante para lo que son los cocos gram positivos y que se usa bastante como alternativa en aquellos pacientes que son alérgicos a los betalactámicos. Después, bueno, tenemos un repaso de algunos conceptos que vemos frecuentemente en la práctica, que en este caso están relacionados a la resistencia antibiótica. Eh, Cuando recibimos un paciente KPC o cuando vemos que tiene algún cultivo positivo con algún tipo de bacteria BLE, estamos hablando de esto, de enzimas que forman parte de microorganismos y que generan resistencia. Eh, Esto es importante, por ejemplo, del KPC porque no es solo de Klebsiella pneumoniae, sino que también se puede dar en otras bacterias gram negativas, porque es una enzima y que esta enzima se puede como transmitir a otros microorganismos y pueden generar resistencia. Y utilizan, y generalmente, bueno, lo que tiene esta en particular es que es una beta-lactamasa que hidroliza antibióticos carbapenémicos, como el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Entonces ahí se genera resistencia y se tienen que usar combinaciones de nuevos antibióticos, como por ejemplo la ceftazidima avibactam, que es el que en el hospital le dicen el Casabi, eh, porque ahora, por ejemplo, está teniendo cada vez más resistencia a la colistina, que era el que se utiliza actualmente contra estos tipos de microorganismos. Y después los microorganismos BLE son con esta bactalatamasa, pero de espectro extendido. Eh, Nada, siguen subiendo las resistencias, por eso también es importante el uso adecuado y pertinente, como vamos a ver más adelante. No todas las intervenciones quirúrgicas que tenemos en quirófano van a requerir de antibióticos. Después, bueno, quería hablar sobre lo que era este trabajo. En realidad es una campaña global que es Surviving Sepsis y que es una campaña global que lo que busca es reducir la mortalidad asociada a la sepsis. Y tiene varias guías y protocolos que es para el diagnóstico y el tratamiento. Y tiene un punto muy importante que es el de la hora de oro, que, que tiene como una recomendación fuerte de lo que es la administración de antibióticos endovenosos tan pronto como sea posible. Y si es dentro de la primera hora, mejor,
porque esto, bueno, busca reducir todo lo que es la mortalidad. Eh, y afirma que en presencia de sepsis o shock séptico, cada hora de retraso se asocia con un aumento de la mortalidad. Por eso nosotros eh, a veces somos, cuando llegan pacientes muy graves al hospital que van directamente a quirófano, formamos parte como de esta primera hora y es importante tenerlo en cuenta para poder prestarle atención a cuál es el tipo de tratamiento antibiótico que vamos a instaurar. Bueno, y ahora sí pasamos a ver lo que es un repaso de la profilaxis antibiótica quirúrgica y después algunos casos clínicos como para cerrar y resumir el tema. Primero lo definimos y la, la- la- la principal, el principal objetivo es prevenir la posible aparición de infección a nivel del sitio quirúrgico. Lo que queremos es tener concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica. Tenemos varios puntos para tener en cuenta eh, sobre la elección del antibiótico y sobre los criterios para usar o no el, ay, para usar o no el antibiótico, que era lo que había nombrado hace un ratito en relación a las resistencias. En lo que es la elección del antibiótico, lo ideal es que sea un antibiótico que tenga acción sobre microorganismos causantes de infección en en el sitio quirúrgico para el procedimiento en particular y con el mínimo espectro posible. Entonces, lo que más vamos a tener en cuenta son la microbiota habitual de la piel y de las vísceras huecas expuestas, si es que la hay. Cuando no está indicada la profilaxis es cuando el riesgo y la potencial gravedad de la infección son bajas. Y tenemos criterios, por ejemplo, si es una cirugía limpia, si dura menos de 2 horas, si no hay necesidad de transfusión, no hay materiales protésicos, si no hay factores de riesgos importantes y si no tenemos una infección activa en otro lugar, por más que no sea el del sitio quirúrgico. El antibiótico de elección para la gran mayoría de las cirugías es la cefalexina. Eh, y lo que buscamos es que se administre entre 15 y 45 minutos antes de la incisión con una dosis, si es menor a 80 kilos, 1 gramo, y si es mayor a 120 kilos, 3 gramos. Esto por ahí en algunas bibliografías eh, usaban otros puntos de corte en relación a los kilos. Eh, También podía ser menor a 60 kilos, vi que es 1 gramo, mayor a 60, 2 gramos. Pero bueno, la verdad es que lo busqué y aparecía así, o sea, como diferente en diferentes lugares. Esto que puse acá es lo que está en la guía de profilaxis prequirúrgica de la ASAI. Y esto es importante porque si tenemos historial de alergias, siempre tenemos que tratar de conocer cuáles son las alternativas, que generalmente van a ser clindamicina o vancomicina, dependiendo también del tipo de intervención quirúrgica que se realice. Lo que sí hay que tener en cuenta es que eh, la infusión es más lenta, porque la infusión de lo que sería la cefalexina sería lo ideal una infusión en 30 minutos. En cambio, la vancomicina tiene que ser entre 60 y 120 minutos, con una dosis de 15 miligramos kilo. Después al final igual hay un repaso de lo que serían las dosis de los antibióticos más usados y también están puestos al final del publisher o de resumen. Otro punto importante a tener en cuenta es el de la duración del procedimiento, que esto por ahí también es importante porque solemos tener algunas cirugías bastante largas, y es recordar que cuando se exceden las 2 vidas medias del antibiótico se debe hacer un refuerzo.
En este caso de la cefalexina sería más de 4 horas, pero también otras consideraciones son en lo que es más de 1.500 mililitros de pérdida sanguínea y en quemados. Bueno, y ahora vamos a hacer como un repaso de cuáles serían los antibióticos que se utilizan para cada tipo de cirugía, eh, para después poder aplicarlo a los casos clínicos. En lo que es cirugía cardiovascular, eh, eh, vamos a usar mayormente cefazolina y en alérgicos vancomicina o teicoplanin. Teicoplanin no es algo que usamos habitualmente, pero sí la vancomicina. Y acá es importante tener en cuenta que en lo que es la colocación de catéteres de Swan-Ganz, marcapasos transitorios, estudios hemodinámicos y arteriografía, no vamos a requerir de profilaxis. En lo que es la cirugía de cabeza y cuello, seguimos teniendo como esquema de elección la cefazolina, pero cuando se trata de cirugías que atraviesan la cavidad oral o es una cirugía mayor de cabeza y cuello, tenemos que agregar metronidazol. Lo mismo como esquema alternativo, ampicilina sulbactam o clindamicina y gentamicina. En estos casos, cuando tenemos cirugías que el esquema de elección es cefazolina, en alérgicos, por lo que es la implicancia de la infección en estos tipos de cirugía y de lugares, por ahí no es necesario recurrir al espectro que tiene la vancomicina, sino con la clindamicina como alternativa en alérgicos a beta-lactámicos, también tenemos una cobertura adecuada. En la cirugía de mama y cirugías obstétricas y ginecológicas, seguimos con los mismos esquemas de elección la cefazolina y clindamicina o vancomicina o clindamicina más gentamicina en alérgicos a beta-lactámicos. Para cirugías abdominales, acá también tenemos que tener muy en cuenta que en general son cirugías que tienen contacto con lo que es el tubo digestivo, el interior del tubo digestivo y que forman parte los enterococos de los probables patógenos. Por lo tanto, en varias de ellas, como la obstrucción de la vía biliar, la cirugía colorectal, eh, las obstrucciones de intestino delgado, vamos a tener que agregar como esquema de elección el metronidazol. O en algunos casos, como por ejemplo la obstrucción de la vía biliar, directamente usar ciprofloxacina o pipertazo. Em, Acá es importante tener en cuenta que también tenemos pocas alternativas para alérgicos, pero podemos considerar en algunos casos clindamicina con gentamicina o también vancomicina, que no sería lo ideal, pero eh, cubre igual a los mismos microorganismos. Después en lo que es cirugía plástica tenemos los mismos esquemas con clindamicina o vancomicina en alérgicos y es importante que hay varias cirugías, que son aquellas que no tienen prótesis ni grandes desplazamientos de piel que no van a requerir de profilaxis antibiótica. En las cirugías de tórax tenemos de nuevo lo mismo que sucede con las cirugías cardiovasculares, en donde nuestro esquema de elección es cefalocina, pero ante alérgicos, eh, por ahí lo ideal no sería que sea solo clindamicina, sino que necesitamos un poquito más de espectro por la gravedad que implicaría una infección en estos sitios y se optaría por la vancomicina.
Bueno, en cirugía traumatológica tenemos diferentes tipos de cirugías. Las más importantes en donde tenemos que prestar atención porque tenemos que ampliar el esquema de elección son las fracturas expuestas y los traumatismos. Acá hay que tener en cuenta que tenemos que agregar gentamicina o usar ciprofloxacina. En la amputación también podemos optar por ampicilina sulbactam. Y después tenemos varios procedimientos en los que no requerimos tratamiento antibiótico, como la artroscopía, aquellas cirugías sin material protésico, algunas de retiro de material de osteosíntesis. En la cirugía urológica también, cuando tenemos cirugías urológicas abdominales que involucran vísceras del tubo digestivo, no vamos a elegir la cefazolina, sino que directamente elegimos metronidazol y gentamicina por la presencia de enterobacterias y la fácil colonización que tienen en las vías urinarias. Eh, También en lo que es las biopsias transrectales de próstata se puede agregar la preparación colorectal. Después, en- es como muy frecuente la complicación de las biopsias transrectales y suelen tener resistencia a algunas quinolonas. Así que acá también habría que prestar un poco de atención a la resistencia local de estos antibióticos, porque si no, bueno, se puede usar directamente eh, ceftriaxona o algunos un poco más con mayor espectro. En lo que es cirugía vascular, seguimos con esquemas similares a los anteriores y tenemos también varios procedimientos en donde no se va a requerir profilaxis, como son las cirugías de vasos del cuello y miembros superiores, endarterectomías, colocación de filtros en vena cava, cirugías de varices y demás. Y después tenemos también algunas profilaxis que es solamente en presencia de factores de riesgo, por ejemplo, en algunos procedimientos de stent endovascular. Para lo que es neurocirugía, seguimos con los mismos esquemas, lo que sí hay que tener en cuenta que eh, en las craniotomías electivas son solo en las de urgencia, en las que se sugieren, en, en las que se utilizan la profilaxis antibiótica. Eh, Todos los otros tipos de procedimientos que se realizan en neurocirugía eh, no, no llevan profilaxis antibiótica. Para lo que es las endoscopías, o sea, los tratamientos endoscópicos gastrointestinales, cuando son con finalidad terapéutica, como por ejemplo cuando hacemos una gastrostomía y como es percutánea elegimos cefazolina, pero después tenemos algunos procedimientos que a mí me llamó la atención porque era algo que nunca, por lo menos en todos los procedimientos que he estado, nunca tuvimos mucho en cuenta, que es en la ligadura de varices o la escleroterapia. En la dilatación esofágica se utilizan eh, antibióticos más complejos como el pipertazo, el cefotaxime y la ceftriaxona. Yo, por ejemplo, no sabía que era tan frecuente la bacteriemia y la peritonitis por este tipo de procedimientos. Después, cuando en las EPRES no se logra el completo drenaje biliar o algún tipo de complicación biliar post-trasplante hepático, también usamos pipertazos, gentamicina o amoxicilina o encamicina. Acá lo que se busca es prevenir la colangitis.
Bueno, acá por último, antes de seguir con los casos, es un resumen de las dosis eh, de los antibióticos que más vamos a utilizar en quirófano, con su tiempo de inicio de administración, el tiempo de infusión en que deberíamos pasar cada uno de estos fármacos y cuándo debemos repetir la dosis. En esto es importante tener en cuenta más que nada lo que es el tiempo, el inicio de administración de la vancomicina, que es el ideal 2 horas antes de la incisión, con un tiempo de infusión de 60 minutos, que esto también el tiempo de infusión lo comparte con el metronidazol. Perdón, Barbie. Sí, La vancomicina, generalmente, digo, no sé, dice cada 6 horas, a las 6 horas de la primera dosis, sí, generalmente se pasa cada 12 horas, y si tiene falla renal, con un fluido en menos de 30 se pasa una vez al día. Eh, He escuchado esto de la vancomicina que se la hagan a las 6 horas, pero no sé, habría que checar esa porque es una... Después fíjate la dosis de la vancomicina, cada cuánto se pasa. bueno, dale, sí, en esto coincidían como las dos guías principales que busqué, coincidían que era a las 6 horas, pero bueno, en cirugías que duren esa cantidad de tiempo, o sea, tienen que ser cirugías muy largas para que se haga en ese momento la segunda dosis. No es que si salió del quirófano igual a las 6 horas se sigue con la dosis, sino que es en ese tiempo de duración de la cirugía. Momento de la segunda dosis, claro, está bien, ahí. O sea que si se va al quirófano, esto es si la cirugía se hace larga. Claro, Bien, porque la vancomicina se pasa cada 12 horas, esa es la dosis de tratamiento. Cualquier paciente que está vos fíjate, cuando vengan del piso con vancomicina, es 1 gramo cada 12. Por eso sí, me extraña que pongan a las 6 horas, porque por la vida media. Pero bueno, nada, si dice así, debe ser en profilaxis, debe sí, ser una segunda dosis a las 6 horas y después nunca más. claro, sí. O se continúa, digamos, con lo que es el tratamiento, que serían a las 12 horas de la primera dosis que fue en quirófano. Pero si el paciente Por- sigue en quirófano a las 6 horas de la primera dosis, o sea, todavía está en quirófano, se lo tiene que volver a hacer. bueno, perfecto. Ahí estoy viendo, porque el amoxiclavulánico también se da cada 8 horas y ahí Claro, dice a las 6 horas, entonces no debe ser una dosis de tratamiento. Después, a ver claro, cuál no. otra veo. La clindamicina se da generalmente, bueno, cada 6 horas, ahí sí coincide. El metronidazol generalmente cuando están en tratamiento se da cada 8 horas. Así que bueno, nada, para que no se confunda que esas son dosis de tratamiento, ¿sí? No Bien. se da así. Bueno, sí damos, sí. Bueno, y ahora vamos a hacer como un par de casos clínicos para aplicar y más que nada para razonar cuáles serían los diferentes antibióticos que vamos a elegir y obviamente las alternativas ante pacientes con alergias. El primer caso sería de una mujer de 45 años sin antecedentes médicos relevantes y el procedimiento que se va a realizar es una histerectomía abdominal total. Yo puse como para inicialmente pensar cuáles serían las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en esta cirugía. No sé si alguien quiere comentar. Empecé igual con los casos más fáciles y después seguía. Elegí vos a alguien y que te diga de una forma razonable qué germen sospecha y qué antibiótico lo trataría. Pero decirle vos a alguien. Eh, bueno, Ojo con qué me em, elegí. hablaste. Joel, ¿qué No, yo no. considerarías y qué A Pepe. fármaco? A Pepe que lo veo muy entretenido. Ese es muy Pepe. fácil igual. Acá estoy. Eh,
Histerectomía se usa lo que usamos habitualmente, eh, cefazolina, cefalotina. Muy bien, sí, en este caso lo que consideramos es más que nada el riesgo de infección del sitio quirúrgico y el fármaco que usamos es cefazolina, 2 gramos endovenoso, 30 a 60 minutos antes de la incisión y en este caso, para pacientes alérgicos, podemos usar o clindamicina o gentamicina. Y típico que le ponen sonda urinaria, empieza a venir sangre por la sonda, rompiendo el uréter, ahí le agregan la cita, Claro, ahí ya pasaríamos a una cirugía cosa que es urológica también. habitual en el IGA. Bueno, genial. Después esta es una cirugía de un reemplazo de cadera en un hombre de 55 años con obesidad y artritis reumatoide. En este caso, ¿qué es lo que consideraríamos? A ver quién está. Tris, ¿hay algo más que consideraríamos en este paciente? Eh, Creo que usaría el mismo antibiótico, ¿no? Cefazolina, ya que es una artroplastía total de cadera y tendríamos que cubrir piel y si es alérgico a otras, como por ejemplo, eh, Pero no es alérgico a esta, así que sí, está bien. Sí, está bien. Acá lo que también tenemos que o tener en banco, cuenta es ¿Qué que materiales? va a haber una prótesis. Claro. claro. Entonces, la cefazolina la podemos seguir usando, nos sirve todavía para este tipo de cirugía, pero sí podemos tener en cuenta la clindamicina. Digo, la clindamicina o la vancomicina en alérgicos, porque acá capaz que con la gentamicina nos podemos quedar un poco cortos porque tenemos que también entender la magnitud que implicaría la infección de una prótesis, que es como Bueno, y un acá en poco estos más. pacientes, por ejemplo, si las pacientes que están en el IGA y están esperando la prótesis una semana, ¿con qué antibiótico le hacen la profilaxis? Una semana de profilaxia, ¿a qué te referís? No están No, con no, antibiótico en el porque piso. el paciente lo internan, que la prótesis no está, que esperar 3 días, 4 días y lo operan después de una semana de estar internado. Esa profilaxis lo hacen con vancomicina porque son pacientes que se consideran con Tenés que gérmenes cubrirnos con miedos. intrahospitalarios. ¿El qué? Ah, con resistentes. Claro. Está bien lo que dice Pepe. Con Tenés que cubrir vancomicina, un paciente gérmenes que lleva hospitalarios. más de 5 días de internación, se hace con vancomicina, en este caso, obviamente, porque lo van a operar de la cadera. Pacientes que llevan más de 5 días, se considera que pueden tener gérmenes intrahospitalarios y le ponen vancomicina. Entonces acuérdense, cuando van a operar una columna, una cadera o lo que sea que lleve más de 5 días internado, la profilaxis es con vancomicina, ¿sí? No es con céfalo porque si tiene gérmenes intrahospitalarios. No es el Pero Marce, paciente que viene de la todo el- casa. Todos los pacientes que se van a la operar están mayoría, más de 5 días y bueno, habría que hablar con infectología porque el acéfalo son pacientes que si de tener gérmenes son intrahospitalarios, se considera y con el acéfalo te quedas recorto. Por eso se infectan todas las caderas, no por culpa del material. Claro, Culpa es del que manito. eso se tiene que hablar. Pacientes que llevan varios días internados y ya cambia. Esto estamos hablando profilaxis, una cirugía que viene el paciente de la casa. Viene, se opera y al otro día se va, o a los 2 días o a la semana, pero diferente al paciente que está varios días internado y que está sin antibiótico y le tenés que hacer una profilaxis, ¿sí? No es lo mismo. Sí, en relación lo que es la resistencia del hospital, estuve hablando con una de las chicas de la residencia de infecto y me dijo que prepararon un par de trabajos que bueno, que justo como que ahora estaban medios complicados con la resi, pero que te lo iba a comentar al final de la clase, pero en algún Bueno, momento podíamos hacer alguna clase compartida
como para que ellos nos comenten cuál era la experiencia y cuáles eran los trabajos que ellos habían presentado, que habían hecho en relación a lo que es la resistencia local del hospital. Bien. Después, si tenés el contacto del infectólogo, preguntarle eso. Pacientes que esté internado hace más de 5 días y que tenés que hacer una profilaxis para cadera, si se la haces con céfalo o si se progresa un poco más. Porque es importante Dale. saberlo, ¿sí? Sí, sí, eso estaría, lo puedo agregar como en los temas que podemos Es hacer de- en conjunto. o para poner en el grupo después, mirá, porque acá, por ejemplo, en las columnas que el paciente que lleva muchos días internado, le ponemos banco, los céfalos. Pero bueno, en cada institución el infectólogo es el que decide. Pero bueno, después preguntarle. Bueno, Dale, seguimos. sí. Bueno, este es un caso que sería una cirugía colorectal. Un hombre de 65 años con hipertensión y diabetes tipo 2. El procedimiento que se le va a realizar es una resección anterior baja por cáncer de colon. Y acá, ¿cuál sería las consideraciones que deberíamos tener en este procedimiento y en este paciente? Ah, acá hacemos todo mal. Sí, no, para no viendo. Marce, apaga el micrófono. Ah, ahí está, perdón, ahí estoy. Cefazolina metro, pero siempre te piden ciprometro, nunca te piden céfalo. Claro, porque acá lo que hay que considerar es que es muy frecuente la infección postoperatoria porque estamos en contacto con el tracto gastrointestinal. Y lo ideal sería, como dijiste, céfalo con metronidazol. Y como alternativa podemos considerar la clindamicina y gentamicina. Acá estamos re ¿Y, complicados porque ahora no tenemos metronidazol en el quirófano. y por qué Así le daría que, céfalo? ¿Con qué justificación? ¿Qué cubre la céfalo? y porque tenemos que cubre tanto gram positivos como gram negativos. Como gran negativo, es de amplio espectro. La cefalosporina, Claro. tanto como la ciprofloxacina también te cubre gran negativo, principalmente, pero también gran positivo. Por eso muchos cirujanos plásticos, cuando es alérgico a la penicilina, te van a decir hacerle una cipro. Y vos vas a decir, no, pero la cipro es para tracto urinario, digestivo. Pero si vos ves, buscás cipro ahí en el esquema ese y fíjate lo que cubre. Ah, Ciprofloxacina te va a cubrir gran positivo, los AMS, que es el estáfilo sensible, que es el SAMS, sí, no el SAMR, que es resistente, no le puedes dar al CMR porque resistentes generalmente reciben a una céfalo de tercera o reciben vancomicina. Cuando vos te dice tiene estáfilos meticilinos resistentes, le ponen banco. sí. Pero vos fíjate la Ahí está ciprofloxacina que acá. está ahí en verde, te va a cubrir, recién se veía Ahí está. mejor. Ahí. La ciprofloxacina te va a cubrir el gran positivo, que arriba dice gran positivo, y dentro del gran positivo el CMS, el sensible, meticilino sensible. Te va a cubrir el estreptococo, que son los gérmenes que hay en la piel, CMS y estrepto. Te va a cubrir E. coli, te va a cubrir Klebsiella, gran negativo te cubren un montón, ¿sí? Sí, Obviamente que el Clostridium no, porque si vos dentro de los gran negativos, bueno, ahí acá tenés el gran positivo Clostridium, bajás, que es otro germen que hay que saber tratar, te lo va a cubrir el metronidazol, que acá sí, que tenés el está. imipenem, que es demasiado, y la vancomicina. Si vos seguís bajando, porque acá no figuran, Claro, dentro ahí del sigue. Clostridium te tiene metronidazol, que siempre se trata con metronidazol, y si un Clostridium con severidad, que se le llaman, cuando tienen falla renal, leucocitosis de más de 15.000 criterios de severidad, le dan vancomicina, que si vos ves ahí en violeta dice vancomicina. No puede venir un paciente que tiene que Clostridium positivo o que está colonizado con Clostridium y le van a poner una cipro porque no le va a hacer nada, ¿sí? Ese paciente directamente banco. Entonces son conceptos que hay que tener para brindarle el mejor tratamiento al paciente. No podemos estar preguntándole al traumatólogo, che, ¿qué te parece que le pongamos? Hay que tener en algunos gérmenes algún sentido común. Después, otro que me interese
Acuérdense, la cipro te cubre gram positivo y gram negativo, le puedes dar como reemplazo de la penicilina y a ver, y después cuando vienen los pacientes con CMR, fíjate que lo trata. Acá que tenés, septa, no leo bien, Ceftarolina, que ese no es muy común igual, pero acá tenemos los otros. pero Para los bien, AMR, que es la rifampicina, clindamicina, fosfomicina, clotrimazol y ya vancomicina, y vancomicina, linezolid. bueno, perfecto. El linezolid y vancomicina generalmente cubren más o menos lo mismo, pero tampoco le vas a poner un acéfalo porque no te lo va a cubrir. Paciente que viene con CMR, ¿sí? Son pequeños conceptos. Viene un paciente que tiene colonizado con un ablé, o que ven en la historia que tuvo un ablé, el coliblé en una infección urinaria, y le van a hacer una procedimiento en una nefrectomía. Bueno, a ese paciente no le podemos poner una cipro, porque el ablé es en sí es resistente a la cipro. A ese paciente directamente le vamos a poner un imipenem para esa cirugía, porque ya tiene antecedentes de colonización, infecciones por E. coli B, o el paciente que viene con KPC, a veces están colonizados y andan toda la vida con el KPC, no infectados, pero sí colonizados. Y a ese paciente tampoco le vamos a poner un acéfalo, ese paciente directamente que viene con una KPC, acá no sé qué usan, ese nuevo que están usando, pero se le pone un imipenem más colistin, serían con las dos, porque produce carbapenemasas, y vos decís, bueno, el imipenem lo va a hidrolizar, tiene mecanismo de resistencia, no, se le da igual imipenem y se le da colistin, las dos se le dan. Eso no importa, es un detalle. Se le mide la SIM, según la SIM que tiene, que es la concentración inhibitoria mínima, según Mm. la SIM que tiene, es con que lo tratan, pero no, eso no importa. Acuérdense que paciente que KPC no le tienen que ir a buscar qué antibiótico le van a dar, ¿sí? Y como decías bien, la hora de oro, cuando viene un paciente y vos tenés la hora de oro y le diste mal el antibiótico, le aumentaste la mortalidad, ¿sí? Y queda registrado en tu historia de anestesia, el día que te quieran hacer un juicio te van a decir, ah, este paciente vino por una peritonitis y le pusieron céfalo, porque a todos le ponen céfalo. Y bueno, el día que le hagan un problema, van a tener que declarar y declararse de alguna forma ignorantes o incompetentes, porque no le podemos dar céfalo a todos los pacientes, como si fuesen todos iguales. Por eso en la clase esta que te pedí que sea con casos, que razonemos un poco. Si tiene un paciente esta bacteria, no le podemos dar a todo céfalo como si el acéfalo cubriría todo, porque no todos los pacientes son iguales y la hora de oro es responsabilidad en muchos casos es nuestra. Bueno, seguí, Barbie. Sí, igual queda un casito nada más. O esto ya lo pasamos. Que es un caso de una cirugía de una prostatectomía radical, con un hombre de 60 años con antecedentes de hipertensión y enfermedad renal crónica. Que acá como consideraciones lo que vamos a tener es de la cirugía urológica, que sería el riesgo de infección del tracto urinario, además de lo que es el sitio quirúrgico. Por lo que para estos tipos de intervención y de pacientes, vamos a usar cefazolina y gentamicina. También podemos en alérgicos usar vancomicina con gentamicina. Acá podemos volver a repasar eh, que tenemos acá en este cuadrito la gentamicina, que cubre todos los gram negativos que podemos encontrar en lo que es el tracto urinario. O sea, más que nada en la prostatectomía, porque podemos llegar a atravesar también el sistema digestivo. Bien. Y creo que nada más. Es un repaso de la bibliografía y ya estamos. Ya quedó en el Muy bien, publisher todos los cuadritos de cada una de las cirugías para tener de ayuda a memoria. perfecto. Muy linda la clase. Lo otro que les quería decir, la tinción gram te la hacen en el momento. Vos lo mandás al laboratorio y te dicen si es gram positivo o negativo, ahí en el momento. Es algo que no hay que esperar. No te va a decir si es un Staphylo, Streptococcus, gram positivo o negativo. Y muchas veces cuando viene un paciente
con una artritis séptica o viene con una lesión de un aneurisma, una prótesis de aneurisma, lo que sea, que vos necesitas poner un antibiótico ya y que sea el adecuado, mandás la muestra, te hacen el gram y te dicen, mira, es gram positivo, bueno, gram positivo le voy a poner vancomicina, le voy a poner céfalo, lo que sea. Si es gram negativo, bueno, imipen o algún otro, o cipro, algún otro antibiótico. Eso acuérdense, quieren saber el gram, el mismo esto se lo dan. Es simplemente ver con el microscopio después de ponerle la tintura. Bueno, Barbie, muy bien, muy linda la clase.